¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Alan y estamos aquí como cada viernes aquí en el canal de Emprendete haciendo un video más. Y pues bueno, el día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, el tema del día de hoy va a ser cómo grabar un podcast. Y yo creo que más que cómo grabar un podcast, va a ser cómo hacer como tal un podcast por completo, por así decirlo. Y pues bueno, vamos a irnos primero a la parte técnica, como lo podemos ver aquí. Ya tenemos de cierta forma un software y estamos configurando ya pues el cómo vamos a hacer la grabación, por así decirlo. ¿Qué es lo que necesitas para hacer un podcast? De primera entrada, hablando de los materiales o las herramientas en este caso, pues necesitas un computador, que es de cierta forma donde vas a estar grabando. También podrías necesitar una tarjeta de audio, que es de cierta forma la que te ayudará a que el audio que estés grabando en este caso sea mejor. También necesitas micrófonos que van a ser, pues, por así decirlo, tus entradas de audio, de dónde va a entrar tu audio y de dónde tú, en este caso, lo vas a escuchar. Necesitas cables para conectar todos esos micrófonos, obviamente, y para conectar también la tarjeta de audio a la computadora. Y pues necesitas un software. El día de hoy estamos utilizando nosotros como software lo que viene siendo la aplicación de Ableton Live. Ableton está disponible tanto como para PC como para Mac. Es una aplicación que obviamente compras, tiene una demo. Sin embargo, pues hay muchas otras. Puedes usar desde la más sencilla, que puede ser Audacity, hasta la más, por ejemplo, complicada, que en este caso podría ser Pro Tools, tal vez. Y pues bueno, yo uso Ableton porque siento que es muy cómoda, tiene una interfaz muy fácil de entender, muy fácil de utilizar. Y sobre todo también porque puedes agregar sonidos, por así decirlo, de una manera más sencilla. Si quisieras hacerlo un poco más chusco, un poco más, por así decirlo, dramático incluso, por eso utilizo Ableton. ¿Cómo utilizo Ableton? Lo que hago, por ejemplo, es irme a preferencias. Y aquí es donde tengo ya seleccionados mis dispositivos de entrada, que en este caso es una interfaz, más bien dicho. Es una Behringer UMC 404. La uso como de entrada, como de salida. Y pues bueno, la selecciono y me voy a este lado. En este caso, como yo soy el único en el que el día de hoy va a estar grabando el podcast, nos vamos a esta sección y aquí precisamente es donde nosotros vamos a seleccionar nuestro micrófono. Ahorita ya lo tengo seleccionado. Es una X-in, que en este caso significa External Input, porque es una entrada externa precisamente. Y como tengo conectado mi micrófono en la entrada 1, pues en este caso selecciono la 1. Y por eso es que, si podemos ver incluso aquí en el medidor, ya está entrando la señal de mi micrófono. ¿Qué es lo único que tengo que hacer en este caso? Pues irnos a acá, que viene siendo así como que la línea en donde se va a grabar todo. Y seleccionar que este es el canal que queremos grabar y empezar a grabar. En este momento ya está grabando y nosotros, pues en este caso, empezaríamos nuestro podcast. Por ejemplo, no sé, podría ser: hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast del día de hoy, que no es un podcast, solamente es cómo hacer un podcast. Y pues bueno, prácticamente así sería. Después de terminar eso, lo único que necesitarías hacer, en este caso tú, sería pausarlo y activar el audio, en este caso aquí desde auto. Y reproduces. El momento ya está grabando y nosotros, pues en este caso, empezaríamos nuestro podcast. Por ejemplo, no sé, podría ser: hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast del día de hoy, que no es un podcast solamente. Y ya te das cuenta de que obviamente pues ya todo se grabó. Pero bueno, esto no es lo único que se necesita de cierta forma para crear un podcast. Un podcast va mucho más de tener la mejor herramienta de audio, de tener el mejor equipo, de grabar en el mejor estudio, por así decirlo. Necesitas que tu podcast sea algo que de cierta forma ayude a las personas y transmita y haga que la gente quiera estar escuchándote y haga que la gente de cierta forma, por así decirlo, quiere estar siguiéndote y siguiéndote el paso a lo que estás haciendo. Por eso, de cierta forma, aparte de haberles enseñado ya esto es como que lo más básico del cómo utilizar un software para podcast, les traigo también 4 cosas muy interesantes y muy importantes que te van a funcionar mucho en el momento en el que tú estás haciendo tu podcast en este caso. La primera es: diseña tu target, diseña tu público específico al que quieras llegar con lo que vas a decir en este caso en el podcast. Ya sea personas, por ejemplo, puedes limitar tanto por una edad, como por una clase social, como por alguna, por así decirlo, preferencia en específico.
E incluso por género, digo, puede ser mi podcast es solamente para hombres y tal cual se acabó. Mi podcast es solamente para mujeres y tal cual se acabó. De ahí depende de lo que tú quieras en este caso comunicar. ¿Por qué nos funciona esto? Porque así de cierta forma sabemos a qué público nos estamos dirigiendo y eso nos va a ayudar para saber qué es lo que tenemos que decir, para que la persona de cierta manera sienta que el mensaje es para él. En un podcast es muy importante definir que estamos hablando. Oye, estoy hablando yo con la persona que me está escuchando, simple y sencillamente, y tan se acabó. Entonces es necesario definir un target. Ok, aparte del target, otra cosa muy importante es el nombre en este caso que le vas a poner a tu podcast. Yo estoy dando 4 puntos importantes. El primero de todos es que sea llamativo, que llame la atención, que la gente lo escuche y diga, ok, esto me interesa. El segundo, que sea versátil. ¿A qué me refiero con que sea versátil? Que no sea muy específico, o sea, muy así como que solamente para estas personas. Digo, ya definimos un target, sí, pero que sea algo que a lo mejor le pueda llamar la atención a muchas partes, porque el target es de cierta forma una parte de todo el público que hay, pero en el target aún así podemos especificarlo más y de cierta forma pues tampoco queremos que nuestro podcast lo escuche una gente. Entonces de cierta forma por eso tenemos que hacer que nuestro nombre sea versátil. El tercer punto que en este caso te vengo a comentar es que tu podcast o el nombre de tu podcast en este caso no tenga vigencia. ¿A qué me refiero con esto? A que no le vayas a poner, por ejemplo, el podcast para que escuches mientras está el coronavirus, porque pues si el coronavirus se acaba, ahí en este caso pues no tendría lógica o no tendría sentido seguir escuchando el podcast mientras está el coronavirus en este caso. Y por último, el cuarto punto es que te dé una identidad. ¿A qué me refiero con esto? A que tú te identifiques con el título que le estás poniendo en este caso a ese podcast. ¿Por qué? Porque la gente te va a llamar así después y te va a ver y no va a decir, hola Alan, ¿cómo estás? Sino va a decir, no manches, tú eres el del podcast no sé qué. Entonces tú tienes que estar muy de acuerdo y sobre todo tienes que definirte como ese nombre que le estás dando a tu podcast. ¿Ok? El siguiente punto importante que creo que tenemos que tomar es que cada título de cada capítulo, por así decirlo, que le des a tus podcasts, puede ser de 2 maneras. La primera es que, o sea, muy general. ¿A qué me refiero con esto? A que a todo tu target le pueda llegar. ¿Y por qué nos va a funcionar esto? Porque de cierta forma vamos a tener más alcance. O la segunda, que sea más especializado y específico. ¿Y a qué me refiero con esto? A que en este caso, si tú quisieras hacer un podcast que se llamara Cómo grabar un podcast profesional, por ejemplo, ahí ya lo estás haciendo más específico y ya estás definiendo que solamente las personas que quieran grabar un podcast profesional vayan a escucharlo. Y eso también te funciona porque hay veces que, no sé, por ejemplo, hay muchos videos que dicen cómo grabar un podcast, pero a lo mejor nada más te dicen, no, pues grábate con tu celular y tan se acabó. Y eso no es profesional. Y a lo mejor tu persona no estás buscando eso tal cual. Entonces, estas 2 maneras que te doy son las que yo creo que los títulos pueden ser muy buenos y muy llamativos para las personas que en este caso están buscando algo que escuchar o algo que aprender. Son los dos extremos, los 2 contrarios. Sin embargo, tú puedes manejarlos a final de cuentas. Un día te pones a, por ejemplo, a definir cómo hacer sándwiches, que es algo súper general. Y el otro día te vas a cómo hacer un sándwich especializado de papa, huevo, jamón, no sé, cualquier cosa, etcétera, etcétera. Siento que funciona mucho y pues tú lo manejas en este caso como quieras. Y por último, el último consejo que voy a darte, y creo que es el más importante, es que hables de algo que realmente sepas, que realmente conozcas. ¿Y esto por qué? Porque de cierta forma eso te da identidad, no solo a ti como tu marca, sino a ti como tu persona. Si empiezas a decir chismes, si empiezas a decir cosas que no son verdad, si empiezas a confundir a la gente, solamente te van a tachar de todo eso que ya dijiste. Todo lo que digas en tu podcast, yo siento que tienes que tener estos tres filtros para poder decirlos. La primera es que tengas la seguridad de lo que estás diciendo es verdad. Eso es súper importante. Segundo, que si a lo mejor lo tomaste de alguna otra fuente o algo así, tengas la confianza de que esa fuente es certera, porque bueno, hay veces que vas a contar cosas que tú has vivido y que son tu experiencia propia, pero hay veces que vas a contar cosas o agarrar cosas de otra gente. Entonces asegúrate de que esa gente esté diciendo de cierta forma, pues la verdad, que sea confiable y que lo que está diciendo tiene fundamentos y tiene estudio atrás de todo eso. Y por último es que te asegures de la veracidad de eso. A pesar de que es una fuente confiable, hay veces que a todos se nos va la piedra en el frijol o cualquier otro dicho que puedas decir. ¿A qué me refiero con esto? Siempre confirma, ¿ok? Esto es verdad, lo puedo checar en 3 fuentes. Ok, si es verdad,
vale, se va, lo ocupamos para el podcast. Si no, simple y sencillamente estaríamos dañando nuestra imagen, dañando, por así decirlo, el prestigio de este podcast. Y pues el podcast es un proyecto. El proyecto a final de cuentas te podría dar mucho, así como de la misma manera si no lo sabes utilizar bien. Y si ya tienes algo, te podría quitar mucho. Entonces yo te recomiendo esto. Como ya lo dijimos, que sea verídico, que tengas tú la confianza y pues que también tengas seguridad en lo que estás diciendo. Y pues bueno, estos fueron los consejos del día de hoy. Espero te hayan funcionado mucho. Sé que fue así como que muy a grandes rasgos. Sin embargo, si quieres un poco de más consejos o un poco de más información acerca de cómo nos podemos meter a lo mejor en lo técnico o cómo nos podemos meter a lo mejor en lo mercadológico, envíame un mensaje, envíame un DM y lo hablamos. Yo estoy 100% disponible, sobre todo en estos tiempos de cuarentena que uno no tiene tanto que hacer, para contestarte tus dudas. Solamente envíame un mensajito. Aquí te voy a dejar mis redes sociales para que ahí me envíes un mensaje. Y pues bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. Fue con todo cariño y siento que ahorita es un tiempo muy bueno para nosotros dejar explotar nuestra creatividad y hacer este tipo de cosas que pues nos van a beneficiar en algún momento si lo hacemos bien, si les echamos ganas y si lo hacemos de cierta forma con calidad. Espero te haya gustado mucho este video. Si es posible que lo compartas, le des like y te suscribas aquí a la página de Empréndete. Asimismo, como ya te mencioné hace rato, aquí te dejo mis cuentas para cualquier duda y para si quieres seguirme, me sigas, así como también por este lado te voy a dejar las cuentas de Empréndete para que también lo sigas, porque se vienen muchas sorpresas muy buenas y muy interesantes para todos ustedes emprendedores. Y pues bueno, esto fue todo por el día de hoy y nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Bye.